Muy buenas tardes, un cordial saludo, mi nombre es Jimmy Alexander Rosero, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y este es el video de la fase 5 que corresponde a la socializar los resultados finales de acuerdo al proyecto que se realizó en las etapas anteriores. Entonces comencemos. Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta estas tres etapas. La primera etapa fue la identificación del escenario y análisis de estabilidad, el diseño de controlador según curva de reacción y la implementación de controlador PID en un microcontrolador. La primera etapa, que es la identificación del escenario y análisis de estabilidad, para el inicio del proyecto realizamos el montaje en Proteus donde se implementó un sistema de calefacción y se realizó el análisis de la curva de reacción teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Acá estos son los parámetros de nuestro sistema de calefacción, los cuales se ingresaron en Proteus para hacer la siguiente simulación. Acá se agregó una fuente de 10 voltios, un interruptor y en nuestro sistema, nuestro horno, donde vamos a mirar acá la curva que obtuvimos al simular una curva de reacción con entrada de escalón y posteriormente vamos a hacer el análisis de esa curva que la encontramos acá. Aquí a través de esa curva utilizamos el método de la tangente de Seeger y Nichols y donde pues al trazar la recta y hacer las diferentes identificamos los diferentes parámetros que nos van a servir para obtener nuestra función de transferencia, la cual está aquí, ¿sí? A través de este análisis del método de tangente de Seeger y Nichols. Ya al obtener nuestra función de transferencia, acá hicimos una simulación en MATLAB donde ingresamos nuestros parámetros de la función de transferencia y obtenemos la curva de reacción en una entrada de escalón, donde también vemos que es algo similar a la curva que obtuvimos en nuestra simulación en Proteus. Vemos acá los diferentes características de esta curva, el tiempo de inicio, de asentamiento, de ya tiempo final, donde pues podemos ver que la curva es algo similar a la que obtuvimos en el sistema de calefacción. Ahora, nuestra segunda etapa es el diseño de controlador según la curva de reacción, según los datos que obtuvimos en el desarrollo pasado. Aquí vemos nuestra función de transferencia y para ello esta tabla nos va a ayudar, que es la tabla de regla de sintonía de Seeger y Nichols, para hacer nuestro diseño del controlador PID. Aquí reemplazamos los valores en las ecuaciones y obtenemos pues nuestros parámetros que son el Kp, Ti y Td, que son los parámetros del controlador PID. Aquí utilizando MATLAB ingresamos nuestra función de transferencia, ingresamos los parámetros también del controlador PID. Esta función de transferencia es una función de transferencia a tiempo discreto para poder realizar nuestro diseño de controlador. Acá ingresamos a través de este comando los valores de Kp, Ti, Td y un tiempo de muestreo de 0.1. Acá en la curva vemos cómo empieza a ascender, acá hay un sobreimpulso y acá ya el controlador PID cumple con su función de establecer la señal a 1 como se había diseñado. Continuando con nuestra tercera etapa, vamos a ver la implementación del controlador PID en un microcontrolador, teniendo en cuenta todos los resultados anteriores. Para ello pues vamos a ver el comportamiento ante diferentes perturbaciones. En el caso vamos a tener un set point de 140 grados centígrados, una fuente de alimentación de 20 voltios y una fuente de alimentación de 15, ¿sí? Esto es para hacer nuestro análisis del comportamiento de las diferentes perturbaciones. Aquí pues ya se ingresó en Proteus el sistema de calefacción, el microcontrolador PIC, y aquí está un switch que va a hacer la conmutación entre las diferentes fuentes de alimentación. Aquí realizamos
unas operaciones teniendo en cuenta los parámetros del controlador PID, y estas ecuaciones nos van a ayudar a obtener las variables para hacer el diseño del microcontrolador. Aquí obtenemos a sustituir los valores, obtenemos los resultados, y estas tres variables las vamos a ingresar o se ingresan para el diseño del microcontrolador a través de este programa que es un compilador, CSS, Compiler. Es un programa donde vamos a ingresar todos los parámetros para el desarrollo del microcontrolador y poder integrar el controlador PID. Acá los valores que obtuvimos en las operaciones anteriores, acá vemos que la ingresamos, el tiempo, la temperatura límite, que es el set point, 140, y otras demás parámetros y características para poder hacer la integración. Este programa lo vamos a integrar o lo vamos a agregar a Proteus, al microcontrolador del Proteus. Acá lo vemos, lo hicimos. Y vamos a realizamos la simulación en Proteus. Entonces, para ingresar las perturbaciones al sistema se debe hacer lo siguiente. En el instante de tiempo t 0 segundos se utiliza una alimentación de 20 voltios. Para el instante de tiempo 50 se conmuta a otra fuente de alimentación, la batería de 15. Y para el instante de tiempo 120 segundos se conmuta nuevamente a la fuente de alimentación, que son 20 voltios. Acá realizamos la simulación trabajando las diferentes perturbaciones, digamos, según lo que las instrucciones que seguimos acá, y obtenemos acá nuestra gráfica del microcontrolador con el controlador PID. Vemos acá el resultado y analicemos que cuando él empieza en el tiempo 0 a un voltaje de 20 y empieza a subir, hay un sobreimpulso, y cuando llega al tiempo 50 se hace la conmutación a la fuente de 15, acá hay otro sobreimpulso, ¿sí? Acá ya se estabiliza el set point, que es lo que habíamos programado. Después, aquí sigue, después al llegar al minuto 120, entonces acá hay otro sobreimpulso, que es la perturbación, y después, por último, pues ya se estabiliza la señal otra vez a 140, que es el set point. Vemos acá como conclusión que se obtuvo un mejor control de tiempo en la respuesta. Fue una respuesta rápida gracias al controlador PID, y se obtuvo una precisión en la respuesta, ya que a pesar de las perturbaciones el controlador demostró la efectividad al llegar al set point deseado, que era los 140, como vimos en la gráfica anterior. Podemos concluir que por medio de este proyecto pues, se pudo observar el desarrollo de un proceso implementando herramientas y métodos de cálculo que nos llevó a diseñar e implementar uno de los controladores más utilizados a nivel de la industria, el controlador PID, y con esto pues se logró entender más a fondo las aplicaciones del control digital, obteniendo resultados favorables para nuestra formación personal. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.